Bienvenidos a Águila Scalper, bienvenidos a un nuevo video informativo y de tutorial para el canal. El día de hoy vamos a estar repasando el funcionamiento de la liquidez, cómo encontrarla a través de la plataforma de CoinGlass y cómo saber también si esa liquidez que te muestra CoinGlass es real o no es real. Esta es una de las entradas que hemos tenido esta semana. Casualmente se ha tomado por liquidez más un nivel que tenemos por acá, más zona alcista semanal. Para conocer cómo obtenemos estos niveles, tienes que ser parte solamente de nuestra comunidad. Vemos como acá, miren, alcista semanal, vemos como el precio cierra por encima y a partir de ahí aparece en venta, ¿vale? Acá obviamente anteriormente tuvimos liquidez en esta zona, tuvimos liquidez en esta zona, pero ¿de dónde yo saco esas áreas? Ven como acá también había liquidez, todo esto lo fui marcando yo manualmente, esto también había liquidez, bueno, siempre voy marcando las zonas de liquidez. Antes de pasar a la práctica de cómo consigo yo esa liquidez, quiero primero que todo que te suscribas a nuestro canal de Águila Scalper, te unas a nuestro canal de Telegram y si quieres pertenecer a nuestra comunidad VIP, donde voy pasando análisis y entradas como esta, pues simplemente regístrate en los links que te voy a estar dejando en la descripción para que participes también adicional por un sorteo que vamos a tener este mes de alrededor de 125 USDT con las personas que estén registradas. Cabe resaltar que en nuestra comunidad VIP vamos a tener herramientas para hacer trading, también obviamente zonas de entrada, zonas de análisis donde vamos compartiendo los análisis acá en la comunidad y obviamente ya hay personas que están tradeando y que están haciendo capital con nosotros, con nuestras herramientas, con nuestro análisis y obviamente muchas personas pueden aprender y entrar en nuestra comunidad y es, como les digo, solamente registrarse en los links que les estoy diciendo en la descripción, tradear con esos links y van a poder pertenecer a nuestra comunidad. Bueno, primero que todo, ¿qué es la liquidez? Obviamente la liquidez no es más que el dinero, ¿verdad? No es más que el dinero, el volumen del dinero, pero en nuestro caso es la liquidez que normalmente las personas tienen órdenes de stop loss y allí están pendientes de ejecutarse, por lo cual normalmente se llega y son reales los cierres, no es como por ejemplo el libro de órdenes donde las personas pueden mover su orden limit. No, acá es verídico, lo único que tú tienes que hacer es buscar donde haya mayor liquidez y que sea real. ¿Cómo vamos a saber si es real? Pues eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se cierran, por ejemplo, se cerraron órdenes de personas en stop loss, personas que se habían metido sobre apalancadas 50, 100x, y una vez cerradas esas órdenes, nosotros tenemos que esperar bien sea una confirmación, un nivel o algo para entrar dependiendo de la estrategia de cada quien. En nuestro caso, pues bueno, vemos cómo se cerraron esas órdenes y nosotros entramos o ya estábamos empezando a entrar en long, pusimos un stop loss por detrás del mínimo y bueno, el resto del trabajo es dejar correr la operativa y esperar a que llegue a un punto interesante para nosotros. En este caso, la apertura diaria, donde el precio aperturó el día de hoy. Y bueno, voy a cobrar un parcial un poco antes de esa apertura diaria. Ya el trade está protegido, así que lo que tendría que hacer es sacarle un parcial mucho más arriba. Pues bueno, ese es uno de los escenarios, ¿ok? Pero ¿cómo consigues tú esta liquidez y cómo sabes que son 100 millones? Por ejemplo, acá teníamos otra área que también el precio fue a buscar. Pero ¿cómo sabes tú que esa área va a funcionar o realmente cómo la consigues, que es lo más interesante? Bueno, en la sección de CoinGlass acá, en esta área, mapa de liquidaciones, ahí te va a aparecer esto, te va a aparecer agrupada por montañas. ¿Cómo saber tú si esa liquidez está siendo encontrada recientemente? Si esta liquidez, por ejemplo, es del día de hoy, del día de ayer. Obviamente en CoinGlass tenemos esta parte donde nos permite ubicarnos con respecto al día. Dependiendo de la cantidad de días que tenga el precio que no haya tocado un nivel, tú puedes buscar la liquidez. Por ejemplo, ahora vemos que hay liquidez hasta los 73.000. Pero si nosotros queremos saber si hay liquidez más allá de esta zona, tendríamos que ver en nuestro gráfico cuándo fue la última vez que el precio estuvo en 73.000 para poder buscar acá en qué momento, dependiendo del día en que estuvo, en qué momento se generó esa liquidez. Por ejemplo, si el gráfico estuvo en los 73.000 en un lapso aproximadamente de hace 20 días, entonces tú tienes que ir para acá y ver los últimos 30 días y ahí te va a aparecer la liquidez que sale por detrás de los 73.000. Podemos apreciar acá que tenemos un poco por aquí, un poco por acá, y después aparece liquidez en 75.000. Ahora, si el precio no ha visitado los 75.000 en un plazo mayor a 30 días, es decir, los últimos, ya no sé, 50 días, el último mes y medio, entonces tú le darías acá, y así consigues que el precio te marque precios superiores a 75.000. Aquí podemos apreciar cómo aparecen los 76.200, liquidez que no aparecía anteriormente, y esto es sumamente interesante. A partir de allí, después de ubicarnos en nuestro gráfico de CoinGlass y saber cuándo fue la última vez que, por ejemplo, Bitcoin visitó, en este caso sería los
75.000. Vean que los visitó el 19 de marzo y no sale la fecha. Entonces, hoy estamos a 8 de abril, hace aproximadamente 15 días. Pero como no tenemos 15 días exactos acá, lo último que tenemos que ver son los últimos 30 días, así como lo tenemos puesto en este momento. Y ahí nos va a salir la liquidez que esté más o menos en esos valores donde nos interesa. ¿Vale? Si queremos ver por acá, por ejemplo, dónde surgió liquidez por encima de los 78.000, pues bueno, tendríamos que ver los últimos 90 días, ya que fue la última vez donde estuvimos en estos valores. Ya una vez sabiendo esto, cuando quieres ubicarte con la liquidez más cercana es donde vamos a tener algunos inconvenientes, sobre todo en esta herramienta que le estoy diciendo de CoinGlass. En ocasiones el precio ya ha visitado estas áreas el mismo día, entonces tú tienes que confirmarlos de otra manera. ¿Cómo lo confirmas? ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, que esta liquidez que está en 71.060 es real si el precio justamente, por más que te aparezca esa liquidez allí, vemos que los 71.060 fue visitado hace aproximadamente 3 horas? Entonces hay probabilidades de que esta zona no sea real. Hay probabilidades de que ya hayan sido borrados y consumidos cuando el precio vino por acá. Entonces, ¿cómo sabes tú si esa liquidez es real? Lo que tienes que dirigirte es al siguiente apartado. En este momento vemos como acá el mapa de liquidación en esta zona, por más que yo lo actualice y vea las últimas 24 horas, nos sale zonas es a partir de los 72.900 y los 70.696. ¿Qué quiere decir esto? Que la liquidez que nos sale en el otro apartado de CoinGlass en 71.000 es una liquidez que probablemente no exista. Por eso ahí no la voy a tomar en cuenta en caso de que el precio vuelva a llegar a esta zona. ¿Dónde tomaría yo en cuenta? ¿Dónde nos marca acá? 69.900, que es una zona un poquito más fuerte, y yo tendría que sacar mi cuenta a ver si realmente con el otro apartado que les acabo de mostrar hay suficientes millones apalancados en ese punto. Es decir, se ubican 100, 200 o 300 millones de USDT para liquidar en esos puntos. Puede ser acá o puede ser este mismo exactamente en los 69.971. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la liquidez que aparece acá marcada en estas montañitas probablemente ya no está, ya fue liquidada, porque recuerden que esto es del último día y la confirmamos con el otro mapa. Si nosotros lo que queremos es saber si la zona de liquidez es realmente fuerte, lo que tenemos que estar pendientes es que acá, donde dice valor de apalancamiento acumulado, miren, el apalancamiento de liquidación corta acumulada, en este caso por la parte alta, que dice 72.204, ese apalancamiento acumulado en este punto me sale, bueno, no se ve mucho en pantalla, pero son 125 millones de USDT. Lo ideal siempre es que esté por encima de los 100 millones, que sean 100 millones y que en un solo punto tú estés buscando la zona donde mayor volumen hay. Por ejemplo, vemos como acá hay barras pequeñas y acá en este punto hay un acumulado de 160 y solamente en ese punto, que son los 72.256 y los 72.204, hay 28 y 33.5 millones respectivamente. Entonces, ahí entre esos dos puntos hay 50 millones nada más, lo que nos favorecería para un posible rebote. Pero yo siempre voy confirmando con mis zonas, ¿verdad? Con mis zonas de resistencia o mis zonas de soporte, ¿vale? No las llamo así, zona de soporte y resistencia, yo las llamo de otra manera, pero bueno, para no confundirlo, porque sé que coloquialmente se conocen como zona de soporte y zonas de resistencia. Entonces, esa es una de las maneras en las que yo veo la liquidez. Esa es una de las maneras. La otra, bueno, es obviamente viendo plataformas como Trading Different o ese tipo de plataformas que te va mostrando la liquidez, pero en este caso estamos hablando del apartado de CoinGlass. Por ende, esas dos apartados que les acabo de mencionar el día de hoy les va a servir a ustedes para descartar o confirmar zonas. Vemos como ahí acabo recién de tomar un profit, así que perfecto. Recuerden, si quieren tener entradas como esta o entradas parecidas a esta, donde yo voy, bueno, mostrando mi forma de operar, obviamente en directo, porque me parece a mí que enseñar en directo es mucho mejor que dejarle simplemente un video de cómo yo marco, cómo yo hago las cosas. Yo estoy haciendo directo todos los días en la apertura del mercado americano y bueno, vemos cosas como esta. Liquida un mínimo una sesión, una zona alcista semanal que yo voy marcando, les explico en directo, o mejor dicho, les muestro de dónde salen estas zonas alcistas, estas zonas del semanal, esta zona alcista donde también el precio resiste, cuál sí voy a usar, cuál no usar. Por ejemplo, en este caso tengo el mensual, un nivel mensual por acá. O sea, voy teniendo zonas que para mi gusto son importantes, adicional a todos estos puntos de liquidez que también son válidos, pero ya esos son más que todo para salir. En este momento, si yo voy subiendo, pueden ser mis tomas de beneficio en esos niveles. Aunque en este momento lo tengo puesto por ahí arriba, solo por si acaso llega un mechazo, porque Bitcoin anda demasiado alcista en los últimos días. Entonces, bueno, muchachos, espero les sirva toda esta información. Recuerden, únanse al canal gratuito, el Telegram de Águila Scalper. Igual tenemos la comunidad, como les comento, VIP, que allí es donde
Normalmente voy pasando mis análisis y en directo obviamente vamos operando si tenemos alguna oportunidad. Esta es una de las formas más sencillas de entender la liquidez, de cómo utilizarla, cómo ubicarla. Por ejemplo, si queremos buscar 150 millones, que los teníamos tempranos por acá, vean que está cerca de los 69.281 y acá en la zona de 69.281, si nos vamos al gráfico de un día, en esta área nos sale acumulado, pero tendríamos que darle los últimos 7 días porque esa zona no fue visitada sino hasta el día de ayer. ¿Ven cómo ahora sí sale? Porque esta zona de los 69.247, 69.281 que les acabo de mostrar, vemos como acá esto fue el día de ayer cuando visitó esa área. Entonces yo quiero buscar de los últimos 7 días porque las últimas 24 horas no me aparece esa zona de liquidez. De todas maneras, siempre confirmamos con lo siguiente. Si nosotros actualizamos acá este otro mapa, vemos como ahí en los 69.300 nos marca una zona que efectivamente tiene bastante liquidez. Tiene 28 millones, 22 millones, sí, ahí tiene unos cuantos milloncitos acumulados en esa zona. Y bueno, esa es una de las maneras que yo utilizo la liquidez. Pero siempre es como un área adicional para confirmar mi soporte, resistencia, como le llaman por allí. Así que bueno, muchachos, espero les sirva para futuras entradas y si no, de todas maneras vamos a estar en directo acá repasando cuando yo entre por qué entro en algunas, por qué en otras no entro y así sucesivamente. Esto fue Águila Scalper, quien les habló fue Javier Aguilar. Recuerden registrarse para obtener un 20% de evoluciones en Bitmart, solo con el link que tienen allá en la descripción y adicional participarán por un sorteo de 125 USDT tanto en Bitmart como Sumex para final de este mes, muchachos. Regístrense y nos vemos. Adiós.